Dicen los científicos que el sistema solar se formó hace unos 4.600 millones de años. De todos los planetas que lo forman, solamente la Tierra tiene una capa de vida sobre su superficie. La llamamos biosfera. ¿Pero hubo siempre vida en la Tierra? ¿Cuándo y dónde surgió? Es posible que la vida comenzara hace unos 3.500 millones de años, ya que los fósiles más antiguos que conocemos tienen esa edad. La vida comenzó en lugares parecidos a este, lagunas marinas poco profundas, templadas, ricas en sales y en moléculas orgánicas, y los protagonistas de esa vida fueron microbios mucho más sencillos que estos que ahora la pueblan. Escuchémoslo en voz de Lynn Margulis, la máxima autoridad en estos seres pequeños que pueblan el mundo microscópico. Son fascinantes y además tienen mucho que ver con nosotros, es decir, es de este mundo que viene el suelo, y viene el aire que respiramos, y voy a presentarles a ustedes un otro mundo y con el paso a paso se empiezan a comprender que el planeta, toda la superficie del planeta es una cosa viva. Este protozoo que vemos tiene núcleo y muchos cilios para nadar. La vorticela tiene núcleo y un pedúnculo en forma de muelle que se dispara para capturar sus presas. Sin embargo, estas bacterias, cuyo flagelo les hace dar y dar vueltas, son más sencillas, más pequeñas y no tienen núcleo. ¿Serán todos estos microbios semejantes a los primeros seres vivos? Vamos a acercarnos, como en una especie de película a cámara rápida, a la historia de los primeros seres vivos en la Tierra, una historia de nada menos que 4.500 millones de años. Hasta que se consolidó la corteza, hubo una intensa actividad volcánica y frecuentes caídas de meteoritos y cometas. Seguramente el agua de la Tierra proviene de estos cometas. Estamos ahora en la Tierra de hace 3.500 millones de años. La atmósfera es fétida, sin oxígeno, bañada por la energía radiante de un sol convulso. En el fondo de las lagunas marinas crecen unas primeras células sin núcleo, muy sencillas, que se agrupan en colonias filamentosas semejantes a algunas bacterias actuales. Comienza así la historia de la vida. Estas bacterias fotosintéticas producían ya oxígeno como un producto de desecho, y poco a poco la atmósfera fue enriqueciéndose en este gas, en oxígeno. Hace unos 1.500 millones de años, los mares se poblaron de seres unicelulares más complejos. En su interior tenían una nueva estructura, el núcleo, y a partir de allí comenzó una frenética carrera. Surgieron seres vivos formados por numerosas células especializadas. Son los seres pluricelulares. En los mares se siente ya una explosión de vida. Se empiezan a poblar de animales con esqueleto, que más tarde van a colonizar la tierra firme y crecerán en número desmesuradamente. Hace unos 200 millones de años, los dinosaurios se van adueñando de la tierra, también de los cielos, y con ellos muchas otras especies animales y vegetales. Pero la extinción de los grandes saurios hace 65 millones de años permite a los mamíferos ir expandiéndose como un reguero de pólvora. Primero pequeños ratones, después los monos. Y por último, hace solo 2 millones de años, nosotros, los seres humanos, unos recién nacidos, poco más o menos, sobre este viejo planeta. Como hemos visto, a veces las pequeñas cosas generan grandes cambios. Nuestros viejos y queridos, los pequeños microbios, fueron los primeros seres vivos y además, con su fotosíntesis, comenzaron a poblar la atmósfera de oxígeno. Estos son fósiles de aquellos pioneros de la vida. Estas rocas se llaman estromatolitos y están formadas por capas alternas de bacterias primitivas y de sedimentos calizos. ¿Se estarán formando estromatolitos actualmente? Este es un paisaje bastante similar al que existía hace 3.000 millones de años. Esos montículos redondeados y tapizados por un tapete verde de cianobacterias son los modernos estromatolitos. Las cianobacterias son bacterias fotosintéticas
toman agua y sales de su entorno y la energía radiante del sol para nutrirse, y como producto de desecho producen el oxígeno. Aquí lo vemos burbujear. Ese oxígeno, igual que pasaba con sus parientes primitivos, también llega a la atmósfera. Estas cianobacterias, que vemos en el microscopio, segregan un moco pegajoso que las protege de las radiaciones ultravioleta. Los sedimentos se pegan a esa mucosidad hasta impedir que reciban suficiente luz. Entonces se deslizan y construyen un nuevo tapete sobre la capa de sedimentos anterior. Así crecen los estromatolitos en capas. Hay zonas costeras en las que hay tapetes microbianos jóvenes que aún no han comenzado a formar estromatolitos. Tomemos una muestra de este tapete. Vamos a hacer una preparación microscópica de diferentes partes del tapete para conocer a sus moradores. Lo colocamos en el microscopio y aquí las tenemos de nuevo. Ahora estamos viendo una cianobacteria llamada Microcoleus, que es la que coloniza los nuevos territorios extendiendo el tapete. En la Tierra, en la superficie del planeta, había nada más estos tipos de bichos desde hace 3.000 millones de años. Y nosotros hemos estado aquí nada más hace cientos de años, o puede ser siglos. Es decir, el mundo ha sido un mundo de otros organismos diferentes que nosotros desde el principio del origen de la vida. En los tapetes bacterianos hay otros muchos microorganismos, como este protozoo que tiene núcleo y numerosos cilios que le permiten merodear por la superficie del tapete para comer cianobacterias como si fueran espaguetis. O este otro protozoo ciliado, que tras ímprobos esfuerzos logrará salir del quiste protector en el que vive durante las épocas más desfavorables. Estas que se mueven como sacacorchos son bacterias llamadas espiroquetas. Son mucho menores que las anteriores y carecen de núcleo. Parece que prefieren la luz. ¿Será que les gusta sestear al sol? Los microorganismos han colonizado todos los medios. Se extienden por toda la superficie terrestre, en el suelo que pisamos, en el aire e incluso en el interior de nuestro cuerpo. Las bacterias se reproducen por bipartición, como estas. Cada individuo se estira, se estrangula, se divide en dos. La velocidad de reproducción es espectacular cuando abunda la comida. Y hay bacterias depredadoras de bacterias que entran en el huésped, se reproducen y se lo meriendan. Los pequeños vibrios se comen a los grandes y pobres espirilos. Otras bacterias pasan los malos tiempos dentro de un quiste y en condiciones favorables salen en una auténtica explosión de vida. Parecen muy sociables, les gusta deslizarse unas junto a otras formando círculos o hileras. Algunos mohos del fango tienen un ciclo reproductor un tanto curioso. En condiciones favorables se abre la cubierta protectora y surge una célula de movimiento ameboide que se alimenta de las bacterias que la rodean. Si el alimento flaquea, ocurre entonces un hecho sorprendente. Las células se desplazan hacia un punto de reunión y comienzan a formar una estructura multicelular parecida a una babosa, aunque naturalmente nada tienen que ver con este caracol sin concha. Aquí las vemos reunirse. Pero ¿cómo se ponen de acuerdo? ¿Qué señales se transmiten? Son misterios que quedan aún por resolver. Esta estructura multicelular repta por el suelo, y cuando llega a detenerse, las amebas de un extremo forman un delicado tallo y en el otro se forma una esfera repleta de esporas que repetirán el proceso asexual. Y hay aún cosas más curiosas. Estos hongos del suelo forman estructuras que bailan y bailan, hasta que su cubierta se hace poco a poco rígida y en su interior quedan las esporas que ayudarán a su reproducción.
mundo de los microbios está formado por un gran número de seres vivos, unicelulares y coloniales, que tienen en común el hecho de ser muy pequeños en tamaño, por lo que solo pueden ser vistos con el microscopio. Aun siendo muy pequeños, han sido y siguen siendo muy importantes en la historia de la vida sobre la Tierra. En primer lugar, porque fueron sus primeros pobladores. Además, porque formaron el oxígeno que hoy tenemos en la atmósfera. Y en la actualidad son indispensables en el ciclo de materia y en el flujo de energía de los ecosistemas. Y nos permiten fabricar queso, yogur, vino, cerveza, y de ellos obtenemos medicamentos y vacunas. Aún así, usamos la palabra microbio como una especie de insulto, como algo despreciable, pequeño, que no tiene importancia. ¿No sería más justo devolverle el honor y la fama a nuestros pequeños pero muy importantes antepasados?